Que Elohim nos bendiga, amados hermanos. En esta ocasión vamos a hablar de los hacedores de la ley, los que están regresando a practicar los mandamientos que están escritos en la Torá, ¿verdad? Los que se han dado cuenta y han despertado a la verdad, los que han estado estudiando a profundidad las palabras de Yeshua HaMashiach y los que se han dado cuenta que el mal llamado Antiguo Testamento sigue vigente, ¿verdad? A los despiertos, la gente que ha estado despertando a la verdad. Y vamos a ir a varios pasajes para que también ustedes, los que escuchan este video, despierten a la verdad. ¿Ok? Y si alguno despierta, por favor compártalo. Compártalo. Porque cuando nos damos cuenta de las palabras de Yeshua HaMashiach, nos damos cuenta que él está citando el Antiguo Testamento. Nos damos cuenta que los apóstoles seguían practicando las fiestas del Padre Eterno, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que Yeshua no podía venir a cambiar la ley. Porque cuando lees y estudias todo el Antiguo Testamento te das cuenta que nadie puede venir a cambiar lo que Elohim, Dios, ha puesto. No lo puede cambiar nadie, amados hermanos. Entonces vayamos al libro de Romanos para que nos demos una idea, ¿verdad? Y el libro de Romanos, en el versículo 2, vamos a entender varias cosas, ¿verdad? Unas cosas es que las han sacado de contexto, pero vamos a leer nada más dos pasajes para que entendamos quiénes serán justificados, ¿verdad? En esto vamos a entender, amados hermanos, que muchas veces en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones hemos visto milagros, hemos sentido bonito en nuestra alma, ¿verdad? En nuestro cuerpo hemos sentido bonito en las predicaciones y todo eso, pero como les dije en el video pasado, no todo viene de nuestro Creador, no todo viene de Elohim. Recordemos que hay un engañador que anda por todos lados donde no hay santidad. Donde no hay santidad. Y yo te hago la pregunta a ti mismo, para que te preguntes a ti mismo, si tú sigues echando mentiras, de cualquier tipo de mentiras, ya que en la Escritura no existen mentiras pequeñas, ¿verdad? No existen mentiras pequeñas. Entonces tú pregúntate a ti mismo, ¿sigo echando mentiras? Entonces quiere decir que no estás en la verdad, porque Yeshua dijo, el que me ama y guarda mis mandamientos, ese me conoce. Y el que me dice que me ama y no guarda mis mandamientos, ese es mentiroso y la verdad no está en él, ¿verdad? Leamos este pasaje, Romanos 2, 12 al 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, ¿verdad? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Tenemos alguien que nos va a juzgar. ¿Quién? La ley. Si no estudiamos la ley de Elohim, que la conoces como la ley de Moisés, de Moshe, es la ley de nuestro Creador. Él se la dio a Moshe, Moshe la trajo, Moshe la escribió, pero es la ley de Elohim, ¿verdad? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim. O sea que tú puedes ir a los cultos, al templo, a las iglesias, a escuchar la ley, escuchar la Biblia, escuchar
bonitos mensajes de los pastores, de los sacerdotes, ¿verdad? Tú puedes oír la palabra 5, 10 minutos, 1 hora, pero de oír, nada más de oír, no te va a salvar, ¿verdad? No te va a salvar nada más porque estás escuchando. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ok? Tomen en cuenta este pasaje, porque este pasaje también, bueno, no está en Apocalipsis así como está, pero al último vamos a tener una revelación en el libro de Apocalipsis para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Vayamos ahora al libro de los Hechos. Vayamos al libro de los Hechos. Yo creo que ahí se ve bien. Ok. Y habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Verdad? Aquí estaba hablando nuestro Shaliach Pablo y le dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, ¿verdad? El apóstol Pablo había subido a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. ¿Verdad? Estaban difamando a nuestro Shaliach, Saulo Pablo de Tarso, lo estaban difamando. Entonces, él se está defendiendo. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Elohim de mis padres. Fíjense bien lo que dice. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Amados hermanos, ¿se fijan lo que ahí dice? Vamos a leerlo de nuevo para que se les quede grabado. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Elohim, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Obvio, los injustos son para perdición, ¿verdad? Pero tomemos en cuenta, amados hermanos, el versículo 14, lo que Shaliach dice: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta esta revelación, amados hermanos, porque el mismo Shaliach, el mismo apóstol Pablo nos está diciendo que él seguía creyendo en la ley. Vayamos a la primera de Juan 3. Primera de Juan 3, del 4 al 11. ¿Ok? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ok? Como yo ya les venía diciendo desde el principio, ¿verdad?
que todo el que sigue echando mentiras no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no tiene el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes el verdadero Espíritu Santo, no vas a poder echar mentiras, porque Él te los va a estar demandando. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, ¿ya ven? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como el que es justo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Como él es justo, ¿ok? El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para hacer la obra, para deshacer la obra del diablo. ¿Ok? Leamos otra vez el 8. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Que Yeshua lo reprenda. El que practica el pecado es del diablo. Por eso ustedes cuando vean a un pastor que sigue pecando, la verdad no está en él. ¿De quién está? El que te sigue diciendo la ley ya está abolida, ese es del diablo. Amados hermanos, yo sé que muchos tienen fe en su iglesia y que les ha ido bien porque han pasado del catolicismo al cristianismo. Muchos ahí nacieron también y creen que están en lo correcto, pero no. La teología nos engañó. La teología nos engañó diciéndonos que Yeshua vino a quitar la ley, que Yeshua la clavó en la cruz, cuando no es cierto. Ahorita vamos a ver eso. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Elohim. ¿Ok? Allí es donde yo les decía. Cuando hacemos la tevilá, la inmersión, somos nacidos de nuevo. Cuando tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, somos nacidos de nuevo. Y Él nos va a ir convirtiendo poco a poco. Nos va a ir puliendo. Nos va a ir enseñando todo lo que no conocíamos de la Escritura. Y Él nos la va a ir mostrando. Y nos va a ir diciendo, mira, esto está mal, esto está bien, esto es incorrecto y esto es incorrecto. Pero para eso tenemos que estudiar todo el Antiguo Testamento. Y lo tenemos que escudriñar bien y estudiar qué es lo que se hacía en el templo, lo que se guardaba, lo que no se guardaba, lo que podías guardar tú y lo que no podías guardar tú, lo que se debería de hacer y lo que no se debería de hacer. Y todo eso nos lo va a ir revelando. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos lo va a ir revelando. A ver, leamos. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. ¿Ya ven? Aquí prácticamente Yeshua HaMashiach vino a traer la espada de división que dijo. O sea que va a haber los que siguen pecando y los que no siguen pecando. Los que siguen guardando la ley y los que no guardan la ley. ¿Verdad?
Porque este es el mensaje, escuchen bien el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? Desde Bereshit. Bereshit significa el principio. Génesis significa el principio. Cuando entendemos la palabra, el principio, aquí esto es un hebraísmo, amados hermanos, pero como se pasó del griego, se pasó del hebreo al griego, y luego del griego al latín, y del latín ahorita al castellano, se malinterpretó esto. Bueno, se puso como se entendió. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Amados hermanos, esto es relevante. Es relevante. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 4. Vamos a hacer el video. No lo quería hacer largo porque a veces no los puedo subir así de largos. Pero vamos a hacerlo largo. Puesto que Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Ok? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. A la voluntad de Elohim. ¿Dónde está la voluntad de Elohim, me pregunto? Pues en el Antiguo Testamento, que guarde sus mandamientos. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Fíjense bien, amados hermanos, y esto es para el cristianismo, que todavía dicen ellos que son gentiles. Basta ya en el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andad en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso es lo que agrada a los gentiles. Perdón. Si a ti te dicen que todavía eres un gentil, bueno, pues tú ya sabes lo que quiere decir lo que agrada a los gentiles. Hermanos, debemos de convertirnos a Israel, amados hermanos. Debemos de convertirnos a la casa de Israel, no al Israel judío que está ahorita, no a los judíos. Ellos tienen su propia salvación. Ellos tienen su propia salvación. A nosotros se nos mandó Mashiach. A nosotros se nos mandó Mashiach. Él mismo lo dijo. Yo no fui enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amados hermanos, hay que entender bien eso. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Fíjense bien, cuando ya tú cambias tu manera de pensar y empiezas a guardar los mandamientos, a estos les parece cosa extraña. ¿A quiénes? A los gentiles, a los que no tienen ley, a los que no guardan mandamientos. Esto les parece cosa extraña, en que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan y se enojan. La persona se enoja. Cuando tú veas que se enojan es porque tú estás en la verdad. Amados hermanos, miren, en el catolicismo, cuando a uno le decían, no, que eso es idolatría, eso está mal, eso no lo debes de hacer, a uno se enojaba, uno se enojaba. Y uno decía, no, es que tú no sabes, tú no has ido no conoces a la Virgen y esto y el otro, y uno se pone a discutir y se enoja, uno se enfurece,
¿Por qué se enfurece uno? Porque tu rúa está contaminado, amado hermano. Estamos contaminados por religiones. Estamos contaminados por mandamientos de hombres. Prácticamente estamos contaminados con el diablo, amados hermanos. Estamos del otro lado. Estamos del lado equivocado. Hay que venir al lado bueno. ¿Sí me explico? Yeshua dijo, yo traje una espada de división. Nosotros hay que pasarnos del lado de Él. Del lado de Él. Debemos de ir con Él. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Miren, ¿ya ven? Vamos a leer otra vez desde el 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y desilusiones y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿A quién? A Yeshua HaMashiach. A Yeshua HaMashiach. A él le vamos a dar cuentas. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan 2, del 23 al 29. ¿Ok? Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Ya ven? Y cuando tú niegas el Antiguo Testamento, estás negando al Hijo también. Esa es la realidad. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Tiene también al Padre. ¿Ya ven? O sea, que van de la mano. Que sabemos que es el mismo. ¿Verdad? Sabemos que es el mismo, pero ni uno no quita al otro, ni el otro quita al otro. Lo que habéis oído desde el principio, ¿ya ven? Lo que habéis oído desde el principio. ¿Dónde está el principio? Pues en el principio del libro. Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amados hermanos, este versículo es revelador. Lo vamos a leer para que lo entiendan bien. Lo que habéis oído desde el principio, ¿de dónde está el principio? En Bereshí, en Génesis. Permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Mire, hermanos, si tú no entiendes este versículo, es porque tus oídos están tapados. Pero hasta lo repite 2 veces. 2 veces es repetido. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceráis en el Hijo y en el Padre. 2 veces lo repite aquí, amados hermanos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Ok? Tenemos que permanecer desde el principio, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amados hermanos, regresemos a la Torá. Regresemos a guardar los mandamientos, que no son gravosos, de veras. Yo se los garantizo que no. Son hermosos guardar las fiestas del Creador. Amados hermanos, viene la fiesta de Shavuot, donde se derrama el Espíritu Santo por todo el mundo. Por todo el mundo se derrama el Espíritu Santo. ¿No quieres guardar la fiesta de Shavuot para que te invada el Espíritu Santo? Sigamos leyendo. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero
la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. La unción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, es la que nos enseña todo, amados hermanos. Pero hay que estar en comunión con Él. Hay que estar ayunando todo el tiempo. Hay que estar guardando los mandamientos. Amado hermano, cuando estás bien cimentado, cuando estás guardando los mandamientos, cuando ayunas, deberíamos ayunar 2 veces a la semana, 2 días por semana. Pero cuando ayunas de perdida 1 día por semana, el Ruach HaKodesh permanece contigo y te hace ver la verdad. Cuando alguien te quiere engañar, te vas a dar cuenta. Vamos al 28. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Miren, amados hermanos, qué feo sería que llegáramos y que Yeshua nos dijera: ¿por qué no guardaste los mandamientos? Y que tú le digas: no, pues mi pastor me dijo que ya los mandamientos ya no se guardaban, que nomás teníamos que guardar 2 mandamientos: amar a Elohim sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Amados hermanos, Él mismo lo dijo. En esos 2 mandamientos están toda la ley y los profetas. Qué feo sería que nos dijera: no guardaste mis mandamientos, seguiste pecando, obedeciste a un hombre cuando tú tenías que haber escudriñado la Escritura, tú tenías que haber investigado por ti mismo, porque ya no estamos en los tiempos antiguos, donde nada más unas cuantas personas tenían la Escritura. Amados hermanos, ahorita una Biblia te cuesta $7, que vienen siendo, no sé cuánto es en pesos, pero no es mucho. Si tú vas a un lugar te la regalan, si tú vas a una iglesia cristiana te regalan una Biblia. Si alguien no tiene una Biblia, yo le puedo mandar una. Tengo 2 ahí para regalar. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? ¿Me explico? Sabed que Él es justo. Sabed que también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren, amados hermanos, yo no tengo duda que hay gente buena en el mundo, que hay gente justa. De eso no tenemos duda. Pero no están en los pactos. No están guardando mandamientos. Amados hermanos, hay que ser más diligentes y regresar al Padre. Porque los judíos rechazaron al Mashiach. No todos, ¿verdad? No hay que generalizar. Pero los judíos rechazan al Mesías y los cristianos rechazan la Torá. Yo te digo, ponte en medio. No rechaces al Mashiach, pero tampoco rechaces la Torá. Guarda los mandamientos. Miren, el libro de Apocalipsis es el único libro que Yeshua escribió. Por si tú no lo sabías, este es el único libro que Yeshua escribió.
su escribano fue Johanán, Juan, ¿verdad? Él le relató todo el libro de Apocalipsis y Johanán lo escribió en la isla de Patmos. Entonces, vayamos al libro de Apocalipsis, libro de Revelaciones 14, del 9 al 13. Leámoslo. Se los voy a leer desde acá, ¿verdad? Pero aquí está lo más interesante. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Amados hermanos, todos sabemos ahorita en la actualidad que una bestia es un imperio. Todos sabemos ahorita quién es la bestia. Él también beberá del vino de la ira de Elohim, que ha sido vaciado por puro en el cáliz de su ira. Él también beberá del vino de la ira de Elohim, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Ok. Vayamos al 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos. Espero que se entienda esto, amados hermanos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos nosotros, amados hermanos, los que guardamos los mandamientos, los que andamos en rectitud, los que nos estamos limpiando, porque tampoco es fácil. Tampoco nomás es de llegar y decir, no, yo ya estoy guardando todos los mandamientos. No. Amados hermanos, esto se lleva tiempo. Es un proceso. Por eso el Shaliach Pablo dijo, de mientras absténganse de idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. Por eso dio 4. Y después van a ir aprendiendo poco a poco en las sinagogas. Así lo dijo, porque Moisés en las sinagogas tiene quien lo predique. Esto es un proceso, esto no puedes llegar más y decir, no, pues yo ya. No. Se lleva años, amados hermanos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim. Amados hermanos, yo no sé cuántos entiendan esto, pero si aquí hay un hermano cristiano o alguien, esto difúndalo, porque, miren, aquí es más claro ni el agua. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe en Yeshua. La fe en Yeshua. Por eso él les decía, todo el que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Por qué? Nada más tenemos que creer en él. Y él nos va a revelar todo lo que está en el Antiguo Testamento, nos va a enseñar cómo guardarlo. Por eso dejó al Espíritu Santo. Amados hermanos, esto es revelador. Es hermoso. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua. Oí una voz
que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, en Adoní, en Yeshua. Si dice, el Espíritu descansará de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Amados hermanos, esto es hermoso. Esto es hermoso cuando lo entiendes. Amados hermanos, yo no sé si voy a seguirles predicando. Realmente yo nomás le prometí al Padre hacer 30 videos. Y ya no estoy obligado, porque he cumplido mi promesa. Pero sí voy a seguir diciendo, voy a decir otras cosas que me faltaron en varios videos. Y voy a lo mejor renovar unos, porque estos videos son para revelación a los hermanos que siguen engañados en las iglesias. Miren, amados hermanos, les voy a leer un fragmento de la escritura. Vamos al libro de Marcos, de Mordejai. Vamos a leer del 28 al 31. Miren. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Perdón, permítanme tantito. Le preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amados hermanos, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ok. En el cristianismo te dicen que esos dos mandamientos debes de guardar. Amados hermanos, esos mandamientos están en el Antiguo Testamento. Vayamos aquí te dice dónde está. Miren. Vayamos a Deuteronomio 6, 4, 5. Se me hace que aquí lo tengo. Aquí está. Ok. Aquí está. Oye pues, Israel, y cuida de poner, es en el 4. Oye Israel, Shema Israel, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? ¿Cuál era el otro? Vamos otra vez para atrás al libro de Marcos. Marcos 12. Aquí está. ¿Cuál es el otro? Levítico 19, 18.
Ok, vayamos a Levítico 19, 18. Éxodo. Levítico. Aquí está. 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Amados hermanos, miren, ¿por qué les enseñé estos dos mandamientos? Debemos de entender que esos dos mandamientos, en esos dos mandamientos están encriptados los 10 mandamientos. Porque una de las tablas se trata de amar a Dios. Amar a Dios. Él nos dice, léanlo, se los voy a dejar de tarea. Una tabla es para amar a Dios y la otra para amar al prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Ok, pongan atención. En esos dos mandamientos que dio nuestro Adoní Yeshua HaMashiach, están encriptados los 10 mandamientos. ¿Verdad? Allí están encriptados. Si tú vas a estudiar, ve a ver los 10 mandamientos. Los primeros 5 son de amar a Dios y los otros 5 de amar al prójimo. Ahí están. ¿Verdad? Entonces, les pido una disculpa por esto, pero ya voy a terminar el video. Entonces, quiero que quede claro esto, quede bien sentado. Esos dos mandamientos que dio Yeshua son los 10 mandamientos. Están encriptados ahí. Escudriñenlos, estudienlos y se van a dar cuenta. Ahora, aquí va lo relevante. Que de esos 10 mandamientos derivan 613 preceptos y estatutos y decretos. ¿Verdad? Eso no lo sabíamos. Y no lo sabes hasta que te lo revela el Ruach HaKodesh. Te lo revela a base de estudio, a base de guardar el Shabbat, a base de estar guardando el Shabbat, porque cuando guardamos Shabbat estamos estudiando, estamos en las cosas de Elohim, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, eso es lo que no sabíamos. Que así, en esos dos mandamientos están encriptados los 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos están encriptados los 613 preceptos, decretos y estatutos, que sabemos claramente que los decretos, las sentencias, fueron las que fueron clavadas en la cruz. Entonces, amados hermanos, eso es todo el día de hoy. Este video se grabó en un Shabbat, por lo tanto que les digo Shabbat Shalom. Que la paz sea con ustedes, que el Padre Eterno les bendiga, les guarde, que el Padre Eterno haga brillar el rostro sobre ustedes y que el Padre Eterno les conceda Shalom en sus vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.